queremos sembrar cimientos fuertes en cada uno de los miembros de esta congregación. Por eso nos toca hoy hablar y escudriñar sobre las doctrinas bíblicas. Le voy a sugerir a los que anotan, pues, siempre traer su papel, su cuadernito, su lapicito. Es importante, o poner el blog de notas y vayan tomando notas y los apuntes, pues, de todas estas enseñanzas que a veces son como demasiadas y siempre se le escapa a uno algún detalle, ¿no? Mis hermanos, le pregunto a los que acostumbran llegar temprano y participar de la escuela dominical, del nuevo nacimiento, ¿verdad? De lo que aprendimos sobre el nuevo nacimiento, lo que deberíamos hacer, practicar en nuestra vida, en la vida del creyente. En esa misma línea vamos a ahondar en lo que es las doctrinas bíblicas. ¿Sí? El propósito de esta enseñanza es sembrar fundamentos firmes en base a la voluntad de Dios y su palabra. Es muy bien sabido en la mayoría de las redes sociales, por ejemplo, lo que está pasando en muchas congregaciones con la aplicación de algunas falsas doctrinas. Digo falsa, ¿por qué? Porque carece de fundamento bíblico. A todas luces se han alejado de la sana doctrina. Este es el tema que nos va a ocupar hoy en la mañana, y por ello, pues yo particularmente doy gracias a Dios por estar aquí en esta congregación, Leche y Miel, la cual nos esforzamos, no digo, me meto yo allí en ese saco, por enseñar, aprender y practicar las diferentes sanas doctrinas bíblicas. Así que en los días venideros, sé que la pastora, los líderes, ancianos, vamos a seguir esforzándonos por dar a conocer a nuestra congregación, a nuestros hermanos, las sanas doctrinas, su palabra, por su Espíritu Santo. Sí, ese es el fundamento. Vamos rápidamente a leer Efesios capítulo 4, versos 14 y 15, para que ustedes vean cómo Dios nos manda, nos exhorta a estar pendientes. Si alguien lo tiene, lo comparte, si no, se lo leo yo. Versos 14 y 15. Capítulo 4 de Efesios, versos 14 y 15. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, fíjense cómo, y resalte esa palabra allí, estratagema, ¿no? La sagacidad, el engaño en todas sus modalidades por parte del hombre. En esto entonces nos exhorta el Señor, ¿verdad? Que ciertamente van a haber personas enseñando, practicando doctrinas que están alejadas de su palabra, de su fundamento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en algunas congregaciones, redes y en muchas partes, pues, del mundo cristiano aún? Bueno, hay
doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. Una total herejía, ¿sí? Hay otros que dicen que el infierno no existe. Hay otros que enseñan doctrinas como que los unitarios, que es el nombre de Jesús y que se bautizan en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es una energía, no es una persona, es una energía. Hay otros que podemos seguir nombrando, ¿no? Pero fíjense, y quiero rápidamente pasearme por una historia bíblica para que sepa que esto que está aconteciendo, pues no es nuevo, no es nuevo. Y lo relata Primera de Timoteo en el capítulo 1, y vamos a hacer rápido porque esta clase tenemos poco tiempo. Vamos a comenzar en el verso 3. Leo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábula y genealogía interminable que acarrean disputa más que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Entonces Dios nos está encargando, y este mensaje original es Pablo hablando y pidiéndole a su hijo espiritual Timoteo que fuese a esas iglesias y le enseñaran a esos líderes que no enseñaran falsas doctrinas, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un hincapié en el capítulo 18 de ese mismo, en el versículo 18 de ese mismo capítulo, y sigue Pablo diciéndole a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron hacer antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Quién fue Himeneo? Bueno, Himeneo decía que la resurrección era un tema de orden simbólico, totalmente alejado de la realidad. Pero este fue entregado ¿a quién? A Satanás, para que aprendiera a no blasfemar. Entonces es un tema muy delicado para hacer acá cualquier maestro y enseñar una doctrina que esté alejada del fundamento bíblico. Por ello es importante, pues, que nosotros sepamos que es necesario aprender y practicar las doctrinas realmente bíblicas. Fíjense, es una preocupación en otro escenario con Pablo. Pablo en 2 Corintios 11:3, si pueden anoten, yo lo voy a ir pasando porque para ser un poco rápido, porque este tema tiene mucho contenido, ¿no? 2 Corintios 11:3, fíjense lo que dice Pablo, esta vez a la iglesia de los Corintios. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. También para los que anotan pueden citar segunda de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibís en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, tenemos que pararnos firmes, sin ánimos de criticar o de destruir. Sí, nos tenemos que parar firme en cuanto a la sana doctrina y aquellos que lamentablemente se han desviado, han naufragado, como dice Pablo, diciendo que el Espíritu Santo es una energía. No, no es una energía. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y todos los aspectos referentes a. Entonces, vamos a conocer la importancia, ¿no? Conocemos ya la importancia de lo que es la sana doctrina, lo que nos manda Dios en su palabra y cómo nos debemos esforzar para ello, ¿no? Entonces vamos a entrar en materia y vamos a conceptualizar la palabra doctrina. Si alguien tiene un concepto con sus palabras y quiere compartirlo, este es el momento. ¿Saben qué significa doctrina? Doctrina. ¿Saben qué significa? Bueno. Enseñanza. Enseñanza. ¿Qué más? Enseñanza, por allí va. Vamos a avanzar entonces. Se dice conceptualmente que la doctrina es el conjunto de enseñanza o principio que se basa en un sistema de creencia, por lo general con pretensión de validez universal. Estas pueden ser religiosas o de otra índole. En nuestro caso nos enfocaremos, por supuesto, en la doctrina bíblica, o sea, lo que Dios ha determinado para la vida del creyente. Estas ideologías bíblicas, estas enseñanzas bíblicas, se presentan como principios que no pueden ser refutadas. Imagínense. Y no pueden ser refutadas porque tienen un fundamento. Tienen un fundamento. Tienen un fundamento bíblico. Entonces, nos preguntaremos cuáles serían las principales doctrinas que marcan estas sanas doctrinas que debemos de practicar como creyentes. Para ello nos pasearemos por lo que llamé un sistema de doctrina que va a fundamentar su fe, mi fe, porque la fe crece y crece por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos la Biblia hoy día abierta, ¿sí?, para accesar a ella. Entonces tenemos las fundamentales doctrinas que vamos a abordar en este módulo. Hoy, si Dios quiere, vamos a comenzar con una, y a lo largo de estos domingos los invito a llegar temprano a la escuela dominical, porque es un tema de suma importancia para su crecimiento, su fortalecimiento, aún la herramienta para defender y evitar aún los datos del enemigo. No dejarse engañar
por cualquiera que diga gloria, gloria a Dios, aleluya, y vengan con otra cosa fuera del aún contexto del mensaje bíblico. Estas doctrinas, por ejemplo, va a ser, número 1, bibliología. La bibliología es la doctrina que estudia todo lo referente a la palabra de Dios. También vamos a entrar en materia en los domingos venideros con la doctrina de la teología, la cristología, la neumatología, la angeliología, la antropología, la amartología, la soteriología, la eclesiología y la escatología. Todo esto, por supuesto, tendríamos que pasar 2 años, 3 años estudiándola, pero vamos a pasearnos por ella de forma conceptual, resaltando la importancia, ¿sí? Y, por supuesto, sembrando en usted una herramienta para su crecimiento y el fortalecimiento de su fe. Amén. ¿Okay? Fíjense, pongo por ejemplo, aquí muchos lo saben, ¿conocen ustedes aquellas 5 solas de la Reforma Protestante que siguieron o que estudiaron los seguidores de Martín Lutero? ¿Sí? 1, solo escritura. Por allí vamos a comenzar. Solo gracia, solo por gracia somos salvos. Solo fide, solo fe, solo por la fe. Solo Cristo, solo por la obra redentora de Cristo. Y solo de gloria, solo para su gloria. Todo esto se lo da respecto, pero que no lo vamos a profundizar en materia como tal, sino que lo nombro para que ustedes lo investiguen, ¿verdad? Y puedan pues verificar que lo que en efecto, lo que se habla y se enseña desde acá, en cuanto a la pastora, los líderes y los maestros, tiene un fundamento, un basamento bíblico, y tenemos temor de Dios, pues, de Dios nos libre de enseñar cualquier otra cosa. Entonces vamos a conceptualizar rápidamente el término bibliología. Dijimos que la bibliología es la doctrina que va a estudiar y nos va a enseñar todo lo referente a ¿qué? A la palabra de Dios, a la Biblia, correcto. Y para ello, ¿verdad? Vamos a pasearnos rápidamente por sus componentes. Recuerden que Dios se ha revelado a todo el mundo. Se ha revelado en 2 maneras: de forma general y de forma especial. De forma general, se reveló a toda la humanidad a través de todo lo creado. ¿Sí? ¿Quién se puede adjudicar haber creado un poquito de agua o de aire? ¿Quién se puede adjudicar haber creado vida, árboles, las estrellas, el universo? Así que vemos pues que Dios se ha revelado a todo el mundo a través de lo que Él ha creado, aun cuando usted se vea en el espejo, pueda decir usted: ¿qué creación más perfecta hiciste, Señor? Dígalo,
yo soy una creación perfecta de Dios. Yo soy una creación perfecta de Dios. ¿Alguien podrá decir lo contrario? ¿Alguien podrá mirarse al espejo y decir que es un garabato que hizo Dios, o que Dios se equivocó, que no era hombre sino que era mujer, o viceversa? Tremendo. Así que de esa forma general Dios se ha revelado al mundo, pero también se ha revelado de forma especial y se ha revelado a través de su palabra, o sea, de la Biblia. La Biblia se compone en dos partes, o se divide en dos partes: Antiguo Testamento, algunos lo llaman la ley; Nuevo Testamento, algunos le llaman la gracia. El Antiguo Testamento, como ustedes saben, compone ciertamente la ley, pues en el principio así era llamada la Biblia, la ley, el Torá. Y la ley comprende desde Génesis hasta... No. La ley comienza en Génesis hasta Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. ¿Ok? Entonces, tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos ¿cuál es el tercer libro? Número. El cuarto, Levítico, y el quinto, Deuteronomio. ¿Ok? Luego nos pasearemos por los históricos. Los históricos comienzan ¿dónde? Comienzan en Josué hasta Esther. Luego tenemos los proféticos. Tenemos los poéticos. Los poéticos comienzan en Job. En Job. El libro de Job es un libro poético. Y finaliza en Cantar de los Cantares. Para los que anotan, es importante que ustedes sepan dónde ubicar cada escenario. Que si alguien viene acá hablando de un texto fuera del contexto del mensaje real, ustedes puedan identificarlo. ¿Sí? Entonces seguimos. Tenemos los libros proféticos. ¿Comienzan dónde? En Isaías. Y ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Malaquías. Allí se componen los 39 libros que están en el Antiguo Testamento. Luego nos encontramos con el Nuevo Testamento y nos encontramos con los libros biográficos. Los libros biográficos son los evangelios, desde Mateo hasta Juan. Luego nos encontramos con los históricos, o con el histórico, en un solo libro. ¿Cuál es? Hechos. Muy bien. Los hechos de los apóstoles. Luego nos encontramos con los didácticos, o las cartas paulinas, ¿verdad? Lo que nos enseñó el hermano Pablo. Luego seguimos con las epístolas universales, que la vamos a encontrar desde Santiago a Judas. Y luego con un libro profético llamado Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, estamos entrando en materia. Ya sabemos el componente
de nuestra Biblia. Estamos conversando sobre la doctrina. ¿Qué doctrina estamos? Se me olvidó. ¿Qué doctrina estamos analizando? La doctrina Bibliología. bíblica, la bibliología, Bibliología. la importancia que tiene la palabra de Dios, o sea, la Biblia en nuestra vida, en nuestro ministerio, la importancia que es y la autoridad que representa. Vamos a entonces, para hacer ver a esto, porque yo puedo afirmar, de acuerdo a mi fe, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Poco amén, pero sí hay amén. Sí, usted tiene derecho de discrepar incluso de eso, pero es mi deber mostrarle las evidencias. Vamos entonces rápidamente a establecer o a enseñar, a mostrar las evidencias internas y las externas. La interna, la que la misma palabra nos revela de ella misma, y la externa, la que es evidente a todas luces según los hechos. Entonces, rápidamente, como ustedes saben, nos vamos a la doctrina de la inspiración. La Biblia es inspirada Por Dios. por Dios. La doctrina de la inspiración. ¿Es una sana doctrina? Sí. Amén. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento. Es irrefutable. Es universalmente aceptada. Entonces, leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Si alguien lo tiene rápidamente, lo puede leer. Si no, se lo leo yo. Sí, como no. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 14 al 16. ¿Cómo dice? Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, este texto, bueno, trae en sí Ya lo dice todo. un contenido tan denso que nos habla de la importancia, nos exhorta a que persistir leyendo la Biblia, persiste. Nos habla del fundamento de nuestra fe, que es Jesús. Dime, mi hermano. 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 16. Entonces, nos relata lo que es el fundamento de nuestra fe. ¿Quién es? Jesús. Y más adelante, en la semana siguiente, vamos a estar estudiando un poco más a profundidad la doctrina de Cristo, porque vamos a estudiar cristología. Pero fíjense que aquí en este texto está primero exhortando a persistir. Cuando no tenga ganas de leer la Biblia, persista, hágalo. Pero también nos está diciendo quién es el fundamento, Cristo, ¿no? Pero finalmente nos está dando una herramienta. Nos está diciendo que es muy buena, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No en su sentido común, no en su propio pensamiento, ¿no? Sino en justicia, en la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, también vamos a ver otra doctrina, ¿no?
o otra evidencia. Y vamos a ver cómo la Biblia se autoproclama. Vamos a irnos rápidamente a el libro de los Salmos, en el verso 10, en el capítulo 19, versos 7 al 11, de 7 al 11. Rápidamente. Salmo 19, de 7 al 11. Leo rapidito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la crecida del panal. Tu siervo es además amonestado por ello, en guardarlo hay gran galardón. ¿Sí? También podemos citar bíblicamente otra evidencia. Vemos como también la Biblia es la luz de nuestros ojos, es la luz de mis ojos. Dice en el salmo más largo que tiene la Biblia, ¿sabe cuál es? 119, en el verso 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que el que lee Biblia andará en oscuridad jamás. También vamos a ver otra evidencia. Faltan dos evidencias y terminamos. Vamos a ver otra evidencia de que la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Dios usa a los profetas y cómo escribe la Biblia. Esto nos lo relata Jeremías capítulo 36, versos 1 y 2. Aconteció en el 4º año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado en contra de Israel y contra Judá y en contra de todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces vemos que Dios usó a los profetas para darle su palabra. La última evidencia interna que nos ofrece la propia Biblia está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Y vamos a ver cómo recibe el hombre la Biblia. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces tenemos 5 minutos para finalizar, pero no nos va a dar tiempo hoy de entrar en las evidencias externas, pero quiero concluir que claramente la propia Biblia se autoevalúa, se autoproclama, se autodefiende
Y estos pasajes breves, hay muchos más que los invito a estudiar, que podrán dar testimonio y evidencia de que la Biblia, la que usted lee, las correctas traducciones, pues es la palabra de Dios. Porque también vemos que hay unas versiones en las cuales tienen errores de traducción, de forma, pero en la mayoría de los escenarios debe ser la misma, porque la palabra de Dios no tiene sombra de variación. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar por hoy. Este es un tema muy extenso y complejo, pero esta es la introducción a una serie de aprendizajes que vamos a estar viendo los domingos venideros. Les invito a llegar más temprano, que esto es de suma importancia.